¿Qué es la enfermería asistencial? La enfermería asistencial es la que se aboca a atender al paciente y sus necesidades. ¿Tiene funciones en específico? Las funciones específicas es la de asistir las necesidades del paciente desde... ¿En general? En general todas, desde si llega a necesitar que se le asista cuando va al baño, hasta la toma de signos vitales, administración de medicamentos, las soluciones, la que aplica todo el tratamiento indicado por el médico al paciente. ¿Y qué grados de estudio se necesita para ser una enfermera asistencial? Todavía hay desde una enfermera auxiliar o técnica hasta la especialista o hay licenciadas en enfermería también. Eso es lo que se necesita para ser una enfermera asistencial. ¿El grado mínimo de estudios cuál es? Pues es la carrera de enfermería, la carrera ¿Técnica? técnica. Ya casi no hay enfermeras técnicas, pero sí, todavía lo mínimo puede ser la carrera técnica de enfermería con bachillerato. Ok. ¿Y qué más? ¿Tú eres enfermera asistencial? Sí, yo soy enfermera asistencial, aunque también la enfermera asistencial tiene que hacer algunas actividades administrativas. Una sola enfermera cumple con varias funciones. Sí, porque llegas y tienes que recibir no solamente a los pacientes, tienes que recibir también medicamentos controlados, los narcóticos, tienes que recibir material, el equipo y hacer las anotaciones en las libretas correspondientes. Y cuando llegan pasantes o alumnos en práctica, ¿se les asignan a ustedes o a las enfermeras administrativas? Ellas se presentan con la encargada del servicio, que es la que hace las actividades administrativas, pero siempre son asignadas a una enfermera asistencial. Entonces, en su función asistencial también están cumpliendo el rol de docentes. En cierto modo, sí, también el papel de docentes, porque también brindan educación al paciente y también al familiar. Se brinda educación sobre el cuidado que deben de tener con su paciente y también el autocuidado que el paciente debe tener hacia su mismo cuidado de salud. Y tú eres jefe de turno, ¿no? Sí. Cuando te toca ser jefe de turno, ¿qué es lo que tienes que hacer en la labor administrativa? Pues bueno, la labor administrativa es hacer el cambio de turno con el otro encargado de turno. Yo estoy en la noche, entonces el encargado de turno de la tarde entrega los pormenores o las novedades del servicio. Tienes que recibir los narcóticos y hacer la distribución de pacientes, dependiendo del número de pacientes y las enfermeras con las que se cuenta, y proporcionar el material a los compañeros y también hacer el pedido de medicamentos cuando no hay en existencia en el servicio. ¿Cuántos encargados hay? ¿Cuántas enfermeras administrativas hay? En un servicio hay una por turno. ¿Solo es la encargada de turno? ¿La jefa de enfermera? La encargada de turno y la jefe en la mañana, que es la que tiene labores administrativas y ella se queda sin pacientes, pero de ahí en fuera todas las demás, aunque sean encargadas de turno, también se quedan con pacientes. Entonces las demás tienen que cumplir las dos funciones, los dos roles. Los dos roles. ¿Algo más que nos quieras contar de la función asistencial? Bueno, pues es que la función asistencial también tienes que improvisar demasiado porque a veces no cuentas con el material, con la ropa, con el equipo, entonces tienes que improvisar, tienes que adaptarte, tienes que adecuar
para poder asistir al paciente. No siempre hay el material en existencia, no hay pues a lo mejor tripiés para todos los 40 pacientes que tienes, entonces tienes que buscar la manera de poder cubrir las necesidades del paciente. Y eso no es una función meramente administrativa, es algo que tú tienes que ver por tu cuenta y no puedes hablar con el jefe de turno o algo así. Aunque tú reportes que no hay demasiados tripiés o cómodos, orinales, o no hay para los pacientes, siempre existe la falta de suministro, siempre existe la falta de equipo y tienes que improvisar la manera en que vas a cubrir la necesidad del paciente. Se trata de tenerlo lo más cómodo posible para que no interfiera con su proceso de recuperación. Y en términos generales, ¿cuál dirías que es la función de una enfermera asistencial y una administrativa? Y la diferencia que hay. Tú cumples las dos funciones, ¿no? Sí, la mayoría de las enfermeras tienen que cumplir las dos funciones, porque no hay suficiente personal para poder decir solamente cumples funciones administrativas y tú solamente asistenciales, al menos en el área que yo laboro no. Sé que hay algunos otros hospitales que parece que ellos sí tienen más definido el rol de la enfermera asistencial y de la enfermera administrativa, pero donde yo laboro tú cumples todas las funciones. Y entonces, ¿cuál es en términos generales la función de una asistencial y de una administrativa? Bueno, pues la función de la enfermera asistencial es la que se dedica a atender las necesidades del paciente, el que asiste al paciente, también asiste al médico en los procesos que tiene que hacer para el cuidado de salud del paciente, para el tratamiento. La enfermera administrativa pues es la que se dedica a hacer las labores de pedida de material, distribución de pacientes, los ingresos, los egresos, las defunciones, hace todas las anotaciones en las libretas correspondientes y da el reporte a las supervisoras de turno también, y también tiene que de alguna manera pasar al personal la información que se da en jefatura, como son los cursos, lineamientos o nuevas disposiciones que luego se tiene para el personal. Información en general que tiene que hacer llegar de parte de la jefatura al personal que está a su cargo. Ok, muchas gracias. De nada.